Estamos muy contentos hoy de poder presentar la guía de buenas prácticas para la protección y promoción de los derechos de la niñez en movimiento en las Américas. Este es un evento del Programa de Educación del Diálogo Interamericano en colaboración con la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y la guía que vamos a presentar hoy se enmarca en un trabajo más amplio que desde el Programa de Educación del Diálogo venimos llevando a cabo desde 2022. Y el objetivo central de esta línea de trabajo es que las niñas y los niños en movilidad puedan gozar de todos sus derechos. Eso es que la niñez migrante tenga acceso a los servicios y oportunidades de desarrollo, de protección y de bienestar que necesitan. Este trabajo inicialmente empezamos con conformar un grupo de trabajo compuesto por diversos expertos de la región y junto a ellos trabajamos en la generación de consensos regionales sobre los mecanismos más efectivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez migrante. Por ejemplo, un logro que quiero destacar es a través de la aprobación de la Declaración para la Protección e Integración de la Niñez y Adolescencia Migrante y Refugiada en las Américas, que fue adoptada durante la Asamblea General de la OEA en 2023. Y este hito es lo que luego dio origen a la guía que presentamos hoy. Además de eso, conformamos también un colectivo de sociedad civil con el objetivo de construir mejores sinergias y fortalecer la voz de la sociedad civil en temas de infancia y migración. Y tanto con el grupo de trabajo como con el colectivo de la sociedad civil hemos llevado a cabo diversas acciones de difusión y sensibilización y generado distintos productos que los invitamos a todos a ver en nuestra página web y en nuestros canales de YouTube y de redes sociales. Hoy, con mucha alegría y fruto de una colaboración entre el Diálogo Interamericano y el Departamento de Inclusión Social de la OEA, presentamos la guía de buenas prácticas. Eso ha sido un trabajo, un labor de colaboración importante y de muchas personas, pero quiero especialmente reconocer los esfuerzos de Lucas Martins Carvalho del Programa de Educación del Diálogo Interamericano en este proyecto. La guía que vamos a presentar hoy cuenta con 11 experiencias en áreas como protección social, educación, salud y soluciones a la falta de documentación, entre otras. Y en este encuentro, este webinar hoy, vamos a escuchar sobre 4 de las 11 experiencias de la guía. Y para eso tenemos el lujo de contar con los propios planificadores e implementadores de las experiencias. Bueno, pero antes que eso, como próximo paso, tengo el gusto de presentar a Manuel Orozco, el director del Programa de Migración y Remesas del Diálogo Interamericano, quien nos ofrecerá un breve panorama del contexto de la niñez migrante en las Américas. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, Manuel, por darnos esta presentación. Adelante. Muchísimas gracias a todos y muy buen día a todos los participantes. Realmente es una labor muy importante. La guía en sí misma refleja realmente las complejidades de la problemática migratoria, especialmente en lo que pertenece a los niños y adolescentes. Fundamentalmente, lo que quiero compartir son dos cosas. Primero, que básicamente a partir del periodo que tiene que ver de la crisis global del 2009 en adelante, se produce una ola ascendente de migración de varias partes del mundo, pero que fundamentalmente está caracterizada por un movimiento migratorio bastante fuerte de al menos 8 a 10 nacionalidades, de manera tal que genera un movimiento altísimo que en cuestión de 10 años, especialmente de del 2009 en adelante, la migración prácticamente alcanza cifras
bastante altas, llegando el 2024 a más de 46 millones de inmigrantes que han salido de sus países durante todo este tiempo. Pero lo más emblemático de esta realidad es que no solamente en un periodo de tiempo mucho más corto, que es el periodo anterior a la pandemia, del 2019 para acá, los últimos 5 años más o menos, aumenta más la migración. Prácticamente hay un crecimiento migratorio de más del 4% anual durante ese periodo, en donde básicamente 9 países están acogiendo a casi el 80% de las poblaciones migrantes. Y básicamente son 8 nacionalidades que vienen a representar casi la mitad de toda la migración latinoamericana durante este periodo en particular. Y prácticamente casi la mitad de esa migración se encuentra dentro de la región de América Latina y el Caribe, y en donde, como ustedes se han de imaginar, la migración venezolana es uno de los principales focos de ese movimiento. Estas 9 nacionalidades incluyen Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Panamá, Perú y Estados Unidos inclusive. Y estamos hablando de migrantes de varias partes de la región, pero especialmente de países que de alguna manera pasan por situaciones políticamente difíciles, desde países como Venezuela y Nicaragua con condiciones dictatoriales, con países con básicamente fragilidad del Estado o colapso del Estado, como es el caso de Haití y Cuba, a otros países como El Salvador, Guatemala y Honduras que reflejan problemáticas bastante sui generis. Pero dentro de este contexto es que aparece la problemática de la migración de niños y niñas y adolescentes, en donde prácticamente vienen a representar de alguna manera más del 10% de la población migrante. Y en gran manera la población en tránsito viene a reflejar un porcentaje aún mayor cuando se trata de los niños y niñas y adolescentes. Estamos hablando de más de 4,5 millones de menores de edad que se ubican en varias partes de la región del hemisferio occidental, pero en donde prácticamente 1 de 3 niños es un venezolano. Es una cantidad bastante fuerte que está esparcida de nuevo en prácticamente al menos 9 países en toda la región. Eh, Esta es una tendencia que realmente ha venido ocurriendo desde hace tiempo. Es un fenómeno que se acentúa desde la época post-recesión global del 2009, y las primeras señales se van reflejando fundamentalmente en el caso de Centroamérica, donde menores empiezan a salir de sus países sin acompañamiento y los crecimientos realmente van de forma ascendente y aumentan con mayor cantidad después de la pandemia, el periodo de la pandemia. Prácticamente los números se duplican, al punto que en algunos países como Guatemala, básicamente, más el número de menores que ha salido de sus países es mayor que el incremento anual de la matrícula educativa en secundaria en muchos de estos países. Es realmente una cantidad bastante fuerte que refleja una realidad compleja, pero también refleja las necesidades de atención que merecen estas poblaciones, porque ya estamos hablando de una cuestión de escala. Y ahí es donde realmente esta iniciativa juega un rol muy importante, porque por un lado, sí hemos visto que la complejidad de las problemáticas que están ocurriendo en toda la región tiene un efecto muy fuerte de expulsión, de salida de muchos de estos países. Ya prácticamente, por lo menos son 10, es prácticamente un tercio de los países de América Latina y el Caribe que tienen una población migrando en escala, pero el efecto más grande es sobre estos menores. Y es un problema sistémico que requiere realmente de contar con herramientas internacionales, de contar con políticas exteriores que traten de reducir la intención a migrar, de mitigar la migración de menores y al mismo tiempo de tratar de identificar soluciones para preservar la integridad y las garantías de un mejor futuro
para estos niños y niñas y adolescentes en la región. Y los 7 componentes que se plantean en la guía, que resultan fundamentalmente de la Declaración de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, realmente reflejan la importancia de la temática, pero también la guía en sí misma, como van a ver ustedes, tiene grandes lecciones aprendidas que hay que recuperar y hay que promover, porque reflejan las complejidades de los problemas. Y ahí es donde realmente tenemos que tener un mayor nivel de entendimiento de lo que está pasando, especialmente frente a las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, con una tendencia eh, orientada hacia la politización de la migración y de alguna manera las consecuencias que eso pueda tener sobre los niños y niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Voy a parar aquí y se lo paso a Sara. Muchas gracias, Manuel, por este contexto y por comunicar cuán importante es ahora este evento. Ahora con mucho gusto, presento a Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, quien ha sido nuestra colaboradora en este proyecto y estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros hoy. Adelante, Betilde. Gracias, Sara, por tus lindas palabras, esa introducción y por supuesto agradecidos desde la OEA con el Diálogo Interamericano por ser un socio leal con quien tendemos a hacer productos interesantes que son de utilidad para nuestros Estados miembros y también para toda la acción de policy que hacen desde el Diálogo Interamericano. La verdad que para nosotros es un gusto haber colaborado en esta guía, estar participando también del grupo de trabajo que ustedes están liderando. Saludo también a mi querido amigo Manuel Orozco, con quien también tenemos espacios de colaboración, y a los panelistas, o sea, los actores de política pública en países de América Latina que están reseñados en esta guía y que van a estar compartiendo con nosotros sus reflexiones de las cosas que funcionaron, que se puede hacer mejor y seguir construyendo conocimiento, seguir construyendo solidaridad también para implementar políticas para un grupo tan importante como son los niños y adolescentes en movilidad humana. Así que bueno, un placer estar con ustedes y para seguir un poco la lógica de esta conversación esta tarde, en mi intervención quiero muy brevemente hacer un repaso del panorama del contexto sobre la niñez migrante y refugiada en la región, sin ánimo de repetir lo que se ha dicho hasta ahora, lo que ya avanzó Manuel, sino más bien reforzar algunos puntos que pueden ser útiles para la discusión. En segundo lugar, algunos retos que se mapean en la guía y que también son objeto del trabajo que hacemos desde el Departamento de Inclusión Social de la OEA. Y por último, resaltar la importancia de la declaración para la protección e integración de la niñez y adolescencia migrante y refugiada, poniendo foco en lo que son algunas oportunidades que se plantearon los Estados miembros al haber aprobado esta declaración en la Asamblea General de la OEA de 2023, ¿no? Que es de donde parte, o sea, hubo una conversación que llevó a la aprobación de esta declaración en la Asamblea General de 2023 y que de algún modo genera una hoja de ruta para seguir este trabajo sobre niñas y adolescencias en movimiento en la región. Entonces, comenzando con lo primero que quería cubrir, repasar algunos datos. Bueno, sabemos que a nivel mundial los niños, niñas y adolescentes son 15% de la población migrante. En nuestra región estamos hablando de 25% de las personas en movimiento, lo que evidencia el gran impacto de la migración infantil y adolescente en la región. Las niñas y adolescentes representan a niñas adolescentes representan alrededor del 20% del flujo migratorio femenino en la región. Queremos poner lente en eso también, que da cuenta de dinámicas migratorias y cómo estas afectan de manera diferenciada según el género y obviamente según la edad, porque ese es el objeto de la guía. Resaltar también la situación en puntos estratégicos de las Américas, donde los flujos migratorios de menores son más intensos, Centroamérica y México, objeto del trabajo que hacemos a través del MIRPS.
han sido rutas principales en el desplazamiento infantil hacia el norte. El Darién, que también se ha convertido en un corredor extremadamente riesgoso para todas las personas que pasan por ahí, pero por supuesto miles de niños y adolescentes. Manuel lo mencionaba, sabemos que la migración venezolana ha generado una gran cantidad de niños desplazados en Sudamérica, lo que presenta desafíos significativos en materia de protección y asistencia. Otro dato alarmante es que desde 2014 la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, ha registrado la muerte o desaparición de más de 400 niños y adolescentes en las Américas durante sus trayectos migratorios. Y bueno, probablemente debido al subregistro estamos hablando de cifras mucho más elevadas. Estas cifras no solo alertan sobre la magnitud del fenómeno, sino también los graves riesgos a los que están expuestos niños, niñas, adolescentes en situación de movilidad humana. Entre estos riesgos también se deben incluir condiciones ambientales extremas al hacer esos trayectos, el accionar del crimen organizado, el peligro de caer en redes de trata o tráfico de personas, el hacinamiento en embarcaciones o camiones en esos tránsitos migratorios, las travesías peligrosas por terrenos inhóspitos o marítimos, ¿verdad? Incluido el Darién, pero también otras rutas que ocurren en nuestra región, que son situaciones que ponen en peligro constante la vida e integridad personal de estos menores, resaltando la necesidad urgente de tener respuestas integrales y coordinadas que protejan sus derechos y garanticen su bienestar, que como verán en la guía que estamos lanzando el día de hoy, digamos, esto es central para las propuestas que se hacen de política pública. Pasando a los retos, como notamos con este panorama, los desafíos siguen siendo numerosos y complejos. Yo voy a mapear algunos que pueden ayudar a disparar conversaciones en este webinar, pero también más allá del webinar, lo que puede ser aplicable a la realidad de diferentes actores que están en este ecosistema. Mencionaríamos desde la OEA la falta de datos desagregados, ¿verdad? Existen aún lagunas en la recopilación y análisis de información específica sobre niños, niñas y adolescentes migrantes, y eso por supuesto tiene un impacto en cómo se diseñan las políticas públicas y digamos, analizando si verdaderamente están respondiendo de forma adecuada a esas necesidades. En segundo lugar, las barreras legales y administrativas, específicamente las restricciones para el acceso a servicios esenciales como la educación, la salud, ¿verdad? Siguen siendo un obstáculo significativo, especialmente para aquellos menores con un estatus migratorio irregular. También los diversos contextos de violencia y explotación, ¿verdad? Muchos niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, o sea, que están en esta situación, enfrentan riesgos extremos como su vulnerabilidad ante redes de trata de personas, el tráfico ilícito y la gama de otras violencias vinculadas al género de las que son niñas y adolescentes. Importante también que ponemos ahí en el radar la necesidad de fortalecer la coordinación regional. Sabemos que han habido avances súper interesantes, ahora también un poco en el contexto en el que estamos en cuestionamiento, digamos, pero desde la OEA creemos que es súper necesario fortalecer los mecanismos de cooperación entre países de origen, tránsito, destino, y ahora también sabemos de retorno, ¿no? De forma que se puedan dar respuestas integrales y sostenibles. Y en ese sentido, pues, el poder continuar trabajando, por ejemplo, hacia protocolos unificados, de respuesta, sistemas de protección interconectados, ¿verdad? Creo que hoy en día es más importante que nunca. Y finalmente, mapear como reto también las deficiencias en la protección y atención psicosocial. En general, los temas de atención psicosocial y población migrante o refugiada es una tarea pendiente que tenemos, pero obviamente para la niñez migrante, ¿verdad? Niñez que se encuentra en movilidad humana en muchos países se hace más crucial. Y creemos desde la OEA que esto es algo que hay que priorizar en las respuestas de política pública que se puedan dar. Y cierro también para contextualizar la conversación que viene ahora con el tema de la importancia de la declaración. Como vemos desde la OEA, este instrumento de soft law, pero que establece consensos regionales en la atención y protección e integración de esta población.
Y aquí primero decir que el hecho de que los países miembros hayan priorizado este instrumento parte del reconocimiento de una realidad ineludible, que la migración y el desplazamiento forzado en las Américas son una expresión multifacética de las desigualdades estructurales, conflictos, desastres naturales y otras crisis que afectan a millones de personas, incluidas y más pronunciadamente a niños, niñas y adolescentes, un grupo que enfrenta vulnerabilidades específicas por el momento de su ciclo de vida en el que se encuentra y por su situación migratoria, por supuesto. Por ello, este instrumento incluye un enfoque integral, y esto es algo que hay que resaltar porque es importante, porque incluye un enfoque integral de derechos humanos en la gestión de la migración, que reconoce la dignidad inherente de cada menor, su interés superior y busca garantizar su acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, la identidad. Eso es algo que se cubre muy fuertemente también en la guía y en los otros productos que el propio Diálogo Interamericano y su grupo de trabajo han generado. Además, también pone un lente de género e interseccionalidad, ¿no? Cruce de identidades, al enfatizar estos enfoques innovadores para atender las necesidades particulares de niños, niñas y adolescentes en contextos de migración, quienes a menudo enfrentan formas agravadas de discriminación y violencia, como digo, cuando se cruzan más allá de la identidad de ser una persona migrante, otros como en qué momento de su ciclo de vida se encuentran y otros asociados a su propia identidad. Y un tercer elemento crucial que queremos también resaltar desde la OEA es que la declaración refuerza la necesidad de fortalecer y estrechar la cooperación regional para la migración segura, ordenada y regular, ¿no? Basado o alineados con consensos globales y consensos regionales en el tema que permiten como activar y articular respuestas entre países que permitan como gerenciar los retos de, no sé, la prevención y erradicación de la trata, todo lo que es tráfico de personas, todo lo que es la atención, la estabilización y ayuda humanitaria a estas poblaciones, entre muchos otros retos que seguro se van a mencionar aquí. Y mencionaría dos elementos más. Un cuarto punto que enfatiza esta declaración es la implementación de vías de migración regular y el reconocimiento de la condición de refugiados o algún tipo de mecanismo de protección complementaria para estos menores. Esto como camino para también avanzar en la eliminación de las barreras legales, administrativas que les impidan acceder a esta niñez y adolescencia a sus derechos. Y como último punto es que la declaración subraya la promoción de medidas que faciliten la integración ya más de mediano y largo plazo de niños, niñas y adolescentes, migrantes y refugiados en los países que les están dando acogida. Entonces, yo creo que cerrar más bien mencionando que por supuesto queda mucho trabajo por hacer. Un documento, una declaración es un documento en papel. El reto que nos queda es cómo lo traducimos esto a la práctica. Mencionar que desde la OEA trabajamos siempre en el ámbito del diálogo político y técnico, específicamente a través de la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA, la CAM, donde se han priorizado sesiones específicas de intercambio de cooperación entre países en materia de niñez migrante, ¿verdad? Y incluso ya usando la declaración como guía y hoja de ruta para este intercambio de buenas prácticas y también generación de conocimiento, como es esta guía que hacemos con el diálogo interamericano como herramientas de seguir aportando a la formulación de políticas públicas en este sentido. Mencionar también que nosotros trabajamos a nivel de Centroamérica y México con el marco integral regional para la protección y soluciones MIRPS, y en ese mecanismo de cooperación hay un fondo dedicado a la implementación de proyectos y los propios países ya han priorizado la atención de servicios y que son derechos realmente para la niñez migrante y refugiada enfocados en temas de educación y salud. Entonces, esa es otra herramienta con la que contamos para aportar en este sentido. Y cerrar recalcando que la declaración ha servido de base para que los Estados miembros de la OEA, en la resolución de la Asamblea General del año pasado, de 2024, que acaba de ocurrir, que hay una ómnibus en derechos humanos, decidieron dedicar una sección específica a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, encomendando y dándonos mandato y apoyo para trabajar en temas, instancias de formación, para quienes, digamos, los funcionarios de gobierno que están dando
respuestas, enfatizar una perspectiva de género en los trabajos y continuar fortaleciendo el diálogo enfocado en la cooperación. Entonces, reiterar que desde la OEA seguimos dispuestos para seguir apoyando en este sentido y bueno, augurar una muy interesante y ojalá súper útil discusión en el panel que va a continuar. Muchísimas gracias, Sara. Te paso la palabra. Muchas gracias, Betilde, por estas palabras. Ahora tengo el gran gusto de presentar a Álvaro Botero. Álvaro es Senior Fellow con nuestro programa de educación del diálogo interamericano y también es profesor adjunto en el Washington College of Law de American University. Y Álvaro va a presentar los casos de la guía que vamos a escuchar hoy y también va a moderar la conversación ahora con estos casos. Adelante, Álvaro. Vale, muchísimas gracias, Sara. Es un gusto estar aquí con todas y todos y bueno, también una gran responsabilidad después de las intervenciones de Betilde Muñoz Pogosian, de Manuel Orozco, que ya han básicamente sentado las bases un poco de en dónde estamos en materia migratoria en la región y los impactos particulares que las dinámicas migratorias tienen en la niñez migrante. Impactos que no han cambiado, que en muchos casos se han agudizado y que ahora en el contexto actual estamos enfrentando nuevos retos y retos que probablemente van a ser más complejos en términos de cómo respondemos a ellos. Antes de entrar en la presentación de los casos que vamos a estar comentando el día de hoy y que se abordan en mayor detalle en la guía, la cual les invitamos a leer, a utilizar, a que sea una herramienta viva, yo quisiera recapitular un poco el proceso que lleva hasta la elaboración de esta guía y que ha sido un proceso gradual en donde con el liderazgo del diálogo, pero con la articulación de múltiples actores hemos podido ir construyendo una masa crítica y conocimientos y herramientas enfocados en la protección de la niñez migrante, un grupo sumamente vulnerable en el contexto de la movilidad humana y en general. Como señalaba Sara al inicio de su intervención, desde 2022 el diálogo interamericano inició una línea de trabajo enfocada en la niñez migrante. Esta iniciativa surgió principalmente en respuesta al aumento de las dinámicas migratorias en la región, que era algo que se veía claramente en la presentación de Manuel, y a los impactos diferenciales que la migración tiene en los diferentes tipos de niños que vemos a lo largo del proceso migratorio, en los países de origen, los niños que se quedan, en el tránsito, los niños que se mueven con sus familias o no acompañados dirigiéndose a otros países, con los riesgos que esto implica, en la llegada a los países de destino, con los desafíos en materia de detención o de deportación, con los desafíos en materia de integración o de discriminación. Y ahora, por ejemplo, también en las dinámicas de retorno y el impacto que eso puede tener para los niños. Las causas que impulsan la migración, por lo tanto, en la región, y Betilde las abordaba en bastante detalle, son causas que persisten. Estamos en un continente bastante complejo en materia de factores económicos, factores sociales, los impactos del cambio climático y de los desastres. Y otras situaciones de violencia y autoritarismo que enfrentamos en diversos países de la región, como mencionaba Manuel. Y además a todo esto hay que sumarle el lamentable baño de realidad que a la luz de los hechos recientes estamos ante un escenario muy debilitado en materia de cooperación internacional y gran parte de las muchas medidas que se venían haciendo en los últimos años en la región y de algunas de estas buenas prácticas que se evidencian en la guía se ven afectadas frente a los recortes de la cooperación internacional. Al mismo tiempo, las necesidades de las personas migrantes y refugiadas subsisten, así como las de las comunidades de acogida. Y frente a esa falta del financiamiento o de la cooperación internacional que subsidiaba o que apoyaba muchas de estas iniciativas, es de prever que vamos a estar ante escenarios mucho más complejos en términos de la respuesta. Pero eso no significa que todo sea como un mensaje hacia el desánimo. Y por eso quiero como destacar tanto el trabajo que hemos hecho desde el diálogo, desde un equipo pequeño y muchas veces con recursos limitados.
El trabajo del diálogo en esta materia con los múltiples actores que hemos estado trabajando en estos más de 2 años surge para dar respuestas articuladas que respondan a esas situaciones de vulnerabilidad de la niñez migrante y en particular teniendo en cuenta las vulnerabilidades que enfrentan en su condición de niños, en su condición de migrantes y más cuando se trata de niños en situación de irregular. Y si a esto además le sumamos otros factores de vulnerabilidad que pueden convergir en la situación de los niños migrantes. Como señalaban anteriormente, en el marco de este trabajo se creó un grupo de trabajo sobre niñez migrante que cuenta con cerca de 50 expertos y expertas de diversos países de la región, de diversas áreas, sector privado, organizaciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, academia, que de una u otra manera vienen trabajando en materia de niñez migrante. A partir de este trabajo realizamos investigaciones sobre temáticas relevantes para la niñez migrante e hicimos recomendaciones de políticas públicas para los estados de la región. También, por ejemplo, con el apoyo de agencias de comunicación como Aldea, realizamos campañas comunicacionales para la sensibilización respecto a la situación de la niñez migrante. Bajo el liderazgo de Colombia y Chile y con el apoyo decidido del Departamento de Inclusión Social de la OEA, trabajamos en el posicionamiento de esta temática en el marco de la Organización de Estados Americanos y esto contribuyó a la Declaración para la Protección e Integración de la Niñez Migrante y Refugiada en las Américas, de la cual hablaba Betilde. Más recientemente, con la Universidad de los Andes, venimos trabajando en el diseño de una herramienta de indicadores relativos a la niñez migrante con más de 20 organizaciones nacionales e internacionales de sociedad civil. También venimos trabajando en un proyecto de vidas en movimiento cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de articulación y cooperación entre organizaciones no gubernamentales que trabajan brindando asistencia a los niños y niñas en movimiento a lo largo de rutas migratorias. Y ahora el último de los productos que tenemos el gusto de presentar es esta guía de buenas prácticas para la promoción de los niños, de los derechos de los niños en movimiento en las Américas, la cual hemos trabajado en conjunto con el Departamento de Inclusión Social y la cual presenta 11 buenas prácticas que contribuyen al desarrollo integral, el bienestar y la protección de las niñas, niños y adolescentes en movimiento en el continente americano. Estas buenas prácticas, si bien muchas de ellas están más integradas a la recepción o a la integración de la niñez migrante, también nos brindan muchas pistas o muchas claves respecto a cómo algunas de estas prácticas pueden ser adaptadas o articuladas para responder a las nuevas dinámicas de retorno y de deportación y a los impactos que esto va a tener sobre la niñez que se ve afectada en estas nuevas dinámicas migratorias. Así que ahora, para no dar más larga a esto y precisamente darle la palabra a muchos de nuestros aliados que colaboraron en el diseño y en el desarrollo de esta guía, tengo el gusto de presentarles a María Alejandra Palacio, directora ejecutiva de Semillas de Apego. María Alejandra ha liderado un programa de atención psicosocial comunitario en Colombia que responde a las necesidades de promoción de salud mental y de desarrollo de la primera infancia en entornos adversos y en la cual se ha prestado particular atención a la situación de la niñez migrante. Así que lo dejo con María Alejandra. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias al Diálogo Interamericano y a la OEA por este espacio y también por permitir presentar semillas o resaltar la labor de semilla en esta guía. Si permiten, voy a presentar. Voy a contarles un poquito de por qué la importancia de la salud mental y el desarrollo infantil temprano en estos entornos adversos que hemos o que han dado un panorama muy claro las personas que me han antecedido. Sin embargo, voy a contar algunas cifras para el caso puntual de Colombia y que de alguna manera motivan y son la razón de por qué nace un programa como Semillas de Apego. En Colombia, más de 11 millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado. Más de 1 millón de niños y niñas de 0 a 5 años han estado expuestos al conflicto armado y al desplazamiento forzado. Y hoy
más de 300.000 niños y niñas de 0 a 5 años han sido obligados a migrar desde Venezuela hacia Colombia. Ay, esperen, ¿qué está pasando? Pero, ¿qué significa nacer y crecer en estos entornos de conflicto, desplazamiento y migración forzada? Como seguramente todos acá lo saben y por eso la importancia de un documento como este, pues la primera infancia es la etapa más importante y mágica en la vida de los seres humanos. Es durante estos primeros 5 años de vida donde se tiene un mayor desarrollo cognitivo y funcional, donde se desarrolla el lenguaje, donde se desarrolla toda la parte sensorial de los seres humanos. Obviamente, en función de la genética, es muy importante el entorno en lo que los niños crecen. Si les permitimos a los niños crecer en unos entornos estables y seguros, si les permitimos tener una relación de vínculo afectivo, saludable y cariñoso con los seres humanos y los adultos que los rodean, y generamos estimulación y juego, seguramente van a ser seres humanos que van a crecer con todo su potencial. Pero tristemente también es una etapa súper vulnerable en el desarrollo humano y sobre todo es muy vulnerable al estrés y en particular a ser víctimas de algo que se conoce como el estrés tóxico, que es la sobreactivación del sistema de respuesta al estrés de los niños y niñas. Y este estrés tóxico se produce con dos combinaciones. Por una parte, cuando están expuestos a eventos adversos y severos de manera persistente. Y cuando adicional a eso, tienen la ausencia de unas relaciones de cuidado cariñosos y sensible por parte de los adultos. Y este estrés tóxico tiene una afectación en diferentes partes del organismo y del desarrollo de los seres humanos. Por un lado, tiene una afectación en la salud mental. Adicionalmente, se disminuye la capacidad del desarrollo cerebral. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo las conexiones neuronales que se dan en estos primeros 5 años de vida se ven afectados por el estrés tóxico. No permite que se den esas conexiones que se dan naturalmente en esta época. El sistema cardiovascular se ve afectado. El sistema inmune se ve afectado. El sistema metabólico también sufre. Y por consiguiente se disminuye la capacidad de las adquisiciones de habilidades y por ende una afectación en la trayectoria de vida. Esta era la imagen que les decía. Si ven la imagen del lado izquierdo, es unas conexiones neuronales que se dan no en la presencia del estrés tóxico, y en el lado derecho la imagen muestra cómo a raíz de la afectación y del estrés tóxico no se pueden desarrollar con plenitud esas conexiones neuronales. Sin embargo, había mencionado que uno de los componentes para que no se presente el estrés tóxico es ese vínculo de afecto y ese vínculo protector que son los cuidadores de los niños. Pero no le estamos pidiendo mucho a los cuidadores en estos entornos y en estos contextos. Lo que la evidencia y la literatura nos muestra es que a mayor exposición o más severa a estos entornos adversos, como la violencia, pues la salud mental de los cuidadores se ve afectada. Asimismo, los problemas de salud mental de los cuidadores tienen una repercusión directa sobre la calidad de tener esos vínculos afectivos con sus niños. Y también, pues los problemas de salud mental de los cuidadores repercuten sobre la salud mental de los niños y de las niñas. Así es como aquí está nuestra teoría de cambio, o como resumimos nosotros en Semillas de Apego, cómo fluye todo esto que les estoy contando. Entonces, los ambientes adversos tienen una afectación directa en la salud mental de los cuidadores, pero también en la salud mental de los niños. La
afectación en la salud mental de los cuidadores, repercute o no permite que sean ese vínculo protector o ese vínculo afectivo estable con sus hijos. Y esa inestabilidad en el escudo protector y la afectación o la exposición de los niños directamente a estos entornos adversos produce el estrés tóxico en los niños y por consiguiente deteriora todo el desarrollo a lo largo de la vida y en particular en esta etapa temprana de su vida. Así es como nace Semillas de Apego, o por eso es que nace Semillas de Apego, con la intención de sembrar bienestar para un futuro prometedor. Pero, ¿qué Semillas de Apego? Como lo mencionaba Álvaro, Semillas de Apego es un programa de acompañamiento psicosocial y comunitario para madres, padres y cuidadores de niños de primera infancia. Promovemos la salud mental de las cuidadoras y el desarrollo infantil temprano y buscamos romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, el trauma, la violencia, derivados de estos entornos adversos. Está estructurado en 15 sesiones, una sesión semanal de más o menos 1 hora y media cada una de estas sesiones. Se lleva a cabo en grupo. Más o menos participan entre 15 y 16 cuidadores en cada uno de los grupos y algo muy importante es que es liderado por 2 facilitadoras comunitarias. Este programa, si bien nace desde la Universidad de los Andes, las personas que están en los territorios acompañando a las familias son personas de la comunidad. No son personas desde Bogotá que viajan a los territorios a dictar unos talleres, unas charlas, no. Son personas que han vivido y sufrido las mismas adversidades que nuestros participantes. Trabajamos en 3 dimensiones, que es la salud mental de los cuidadores. Ese es un fin en sí mismo para el programa. Buscamos fortalecer los vínculos afectivos para así generar ese escudo protector y proteger el desarrollo de nuestra primera infancia. Y fomentamos y fortalecemos los equipos de crianza. Aquí un poco sobre nuestra trayectoria. Es muy importante resaltar que Semillas de Apego es un programa basado en evidencia y cada uno de los pasos que hemos dado ha sido con evidencia. Nacimos en 2014, donde se hizo un desarrollo y una adaptación del currículo. En el 2015 hicimos un piloto de adaptación con 75 madres, cabeza de familia desplazadas en Bogotá. Hicimos este piloto para ver qué tan bien acogido era este currículo que estábamos proponiendo. Entre el 2018 y el 2020 nos fuimos a Tumaco, uno de los municipios más afectados por el conflicto y la violencia en Colombia, donde hicimos nuestra evaluación de impacto. Ya les cuento un poquito sobre la evaluación. Y en el 2022 empezamos un proceso de escalonamiento, hicimos un piloto de escalonamiento donde salimos a 4 municipios, además de Tumaco, para ver qué tan viable era adaptar y crecer el currículo a otros entornos. En el 2022 también hicimos una integración con un componente de Sésamo Workshop relacionado con el tema del manejo de las emociones. Y a partir del 2023 empezamos una etapa de escalonamiento y ya también les cuento un poco más de eso. Entonces, para entrar en detalle de la evaluación, participaron 1.370 cuidadores de niños y niños de 0 a 5 años. En promedio, estos participantes tenían 29 años. El 40% representaban niveles de riesgo en salud mental antes de iniciar el programa y el 82% era víctima directa de la violencia. Este fue un ejercicio, una evaluación de impacto, pues un RCT. Lo hicimos en alianza con 18 centros de desarrollo infantil. La mitad de los centros
mantuvieron, digamos, que los servicios naturales de los CDIs y la otra mitad se les ofreció adicionalmente participar en el programa. Recogimos una línea base antes de iniciar el programa. El primer seguimiento se hizo un mes después de haber finalizado el programa y el siguiente seguimiento se hizo 8 meses después. Medimos 5 dimensiones que para el programa son claves y es la salud mental de los cuidadores, la relación y no solo la frecuencia, sino el tipo de interacción y relación entre los cuidadores y sus niños, la salud mental infantil y el desarrollo socioemocional. Y lo que nos arrojó esta evaluación de impacto es que se presenta una reducción del 38% en los síntomas de ansiedad fóbica en madres, padres y cuidadores, una reducción del 32% en el estrés parental, en la calidad de las relaciones de cuidadores y sus niños, una reducción del 27 y del 35% en la hostilidad y la salud y la ansiedad en la salud mental de los niños. Y en cuanto al desarrollo socioemocional, se evidenció una reducción del 35% en problemas de comportamiento de los niños. Como les decía, pues estamos en una fase de escalonamiento. Hoy en día estamos en 7 territorios en Colombia. Tenemos un equipo en los territorios de casi 70 personas entre las facilitadoras comunitarias, las gestoras territoriales y las supervisoras. Hemos llegado en estos 10 años a impactar a más de 9.000 madres, padres y cuidadores principales de niños de primera infancia y a casi 12.000 niños y niñas a través del programa. Sin embargo, pues enfrentamos retos. Tal vez uno de los retos más latentes que vemos hoy en día es cómo logramos escalar sin llevar al scale up effect, limitando el impacto y la costo efectividad. Este año a inicios de este año empezamos una evaluación de impacto a escala. Vamos a ver si esos resultados que vimos en Tumaco se mantienen a esta escala y qué tanto se reducen, si es que se reducen estos efectos y si estamos sufriendo de esto que muchos programas sociales y de intervención en primera infancia lo viven. La sostenibilidad, y creo que acá también Álvaro hizo un resumen o un muy buen contexto del panorama que se enfrentan programas ante las dificultades de financiamiento hoy en día y pues tantas problemáticas que pasan en el mundo. Y sin duda algo que nos enfrentamos en el día a día es cómo operamos en entornos adversos, cómo protegemos a nuestros equipos, pero también cómo logramos que las participantes sigan teniendo la capacidad de reflexión en las sesiones cuando están viviendo el conflicto. Y pues en Colombia lo que estamos viendo en los últimos 2 años es un deterioro en la seguridad que pues repercute. Hemos aprendido bastantes lecciones y pues sin duda una que nos acompañará y nos seguirá acompañando y es tenemos que seguir creciendo basado en evidencia. No podemos perder esa rigurosidad y digamos ahorita también estamos en una fase de innovación, de cómo logramos adaptar el programa para que sea asumido por instituciones del Estado o por otros aliados, pero cómo logramos hacer eso basado en evidencia y no simplemente por mantenernos. La necesidad de tener alianzas sólidas, y esto va a alianzas desde entidades prestadoras de servicio a nivel gubernamental, pero también con grandes aliados como son nuestros agentes comunitarios, como son los líderes de acción comunal, es muy importante. Es muy importante para nosotros y lo hemos demostrado y es que tenemos que tener un currículo que tenga la capacidad de adaptarse a los contextos particulares de donde operamos. No puede ser un currículo rígido y que simplemente tenga que ser así porque pierde la capacidad que la gente se sienta reflejada y se sienta representada.
y el poder de lo comunitario. Para nosotros, como les decía al principio, no llegar con un taller o una charla con personas que no son de la comunidad y cómo cada vez más nuestras propias facilitadoras son personas que vivieron el programa, eso es muy poderoso. Les quería cerrar ya para cerrar con una frase de una de nuestras facilitadoras en Tumaco, y es: semillas de apego me permitió sanar mis propias heridas mientras ayudaba a otras madres a sanar las suyas. Ver cómo las familias se transforman es una experiencia indescriptible. Perfecto, muchísimas gracias María Alejandra. Ha sido un gusto escuchar tu presentación sobre semillas de apego y los impactos que ha tenido en la población beneficiaria. Ahora, si les parece, pasamos con Sergio Camacho, quien nos va a hablar sobre el protocolo de atención en frontera de niños, niñas y adolescentes no documentados del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay. Sergio, para esto tienes 10 minutos. Te pido por favor que seas bastante juicioso o riguroso con el tiempo. Antes de empezar con Diego, comentarles que Diego es el director de Asuntos Internacionales y Cooperación del Instituto del Niño y del Adolescente en Uruguay, el INAU. Y nos contará sobre el protocolo de atención para niños, niñas y adolescentes en fronteras, una iniciativa de Uruguay que responde a la necesidad de brindar garantías necesarias ante la presencia de niños en situación irregular en la zona de frontera. Sergio, te dejamos la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, quería agradecerles por la posibilidad de estar aquí. Bueno, voy a tratar de dar cumplimiento al tema del tiempo, tal cual ustedes lo solicitaron. No vengo solo, vengo acompañado de varias compañeras que trabajan en nuestra institución y en particular en nuestra división de Asuntos Internacionales y Cooperación. Ustedes saben, el INAO es el organismo rector de políticas públicas de infancia y adolescencia del país, a cual, si me permiten, le voy a pedir a Mariana que me ayude a compartir pantalla. Ahí va, perfecto. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, nosotros saludamos mucho este tipo de encuentros por varias razones. En primer lugar, ya nosotros, un poco cuando pensábamos el título de cómo podíamos transmitir de mejor manera, cómo nos imaginábamos este encuentro, esta charla, y para nosotros queríamos hacer mucho hincapié en este pase desde lo regional a lo nacional y de lo nacional a lo regional, que parece un juego de palabras, pero no es así. Es decir, este encuentro que estamos teniendo en el día de hoy, indudablemente genera varias cosas. Entre otras, genera la posibilidad de acceder al conocimiento y a la experiencia de otros compañeros y compañeras que están trabajando distintas temáticas vinculadas a la promoción de derechos a nivel de la región. Y esto puede generar semillas, como bien decían anteriormente, que puedan ser utilizadas en otros países. Y en ese sentido, nosotros venimos a hablar de un protocolo, pero este protocolo indudablemente tiene padres, tiene madres, y tiene una historia. Y esta historia comenzó en el Mercosur. Y así pasamos un poquito a la próxima lámina, a los efectos de contarles, porque no son generaciones aisladas, no son acciones aisladas, son el resultado de un trabajo colectivo y de muchos actores y de distintos lugares. Creo que lo que se va a producir a través de esta guía es seguramente un conjunto de acciones que van a mejorar la experiencia en cada uno de los países, en los temas que venimos charlando, ¿no? Nosotros, INAU, como yo les decía, es el organismo rector en políticas públicas de infancia y adolescencia, conforma una red que es el Mercosur. Nuestro país, Uruguay, forma parte del Mercosur, y el Mercosur tiene un área que se llama Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur, la RAD. Esa RAD en su momento tiene 9 comisiones permanentes, y una de las 9 comisiones permanentes es la Comisión Permanente Iniciativa Niño Sur, la que confluyen ahí las principales de alguna manera, entes rectores de infancia y adolescencia del Mercosur, ¿no? En ese sentido, INAU representa a Uruguay
en esa instancia de la Convención Permanente NIOSUR. Allá por el año 2012, el Mercosur mandata a la RAD a crear una guía regional de Mercosur para la infancia y adolescencia migrante. Fue allá por el 2017 que es discutida, analizada en el marco y en el seno de la Comisión Permanente NIOSUR, y en forma paralela es discutida y analizada en el Foro Especializado Migratorio, que es el símil de la RAD, pero a nivel del sistema migratorio. En ese año es aprobado en la RAD, bueno, la Comisión Permanente, lógicamente, del cual depende, obviamente, directamente, jerárquicamente, la RAD como organismo superior, es aprobado tanto en la RAD como en el Foro Migratorio el tema de esta guía regional. Y esta guía regional tiene varios mandatos, entre ellos, obviamente, alineados a la Convención sobre los Derechos del Niño, lógicamente, entre ellos uno que claramente plantea es, bueno, listo, adecuemos todo lo que está planteándose en esta guía regional del Mercosur a la normativa nacional y a la normativa local. Fue en ese sentido que nosotros empezamos a trabajar en Uruguay de ver cómo se podía llevar a aterrizar esta guía, tomando en cuenta que esta guía toma en cuenta varias aristas, ¿no? Esta es una, la que vamos a hablar, ¿no? Con ese sentido que a invitación de la Junta Nacional de Migración y en particular de la Dirección Nacional de Migración del Uruguay, nos invitaron a nuestro instituto a participar de instancias de reflexión frente a una realidad que hoy se planteaba en la introducción, ¿no? La realidad que aqueja a la situación de las niñas, niños y adolescentes, en particular venezolanos, y el claro flujo migratorio que se ve en todos los países. Y Uruguay no queda al margen de eso. Y en ese sentido, frente a una situación que se nos generaba, y es que en realidad nos encontrábamos con que, como ustedes saben, es obligatorio recién a partir de los 9 años en Venezuela sacar lo que sería la cédula de identidad en nuestro país, el DNI en otros países, como se menciona. Eso nos llevaba a una realidad que le generaba una situación fuerte al sistema migratorio, es decir, en frontera se encontraban el personal migratorio con niños, niñas y adolescentes que se presentaban para pasar la frontera con una partida de nacimiento, pero no con una cédula de identidad. Entonces no era tan sencillo ni tan fácil identificar de alguna manera si las personas que vienen acompañando a ese niño o a esa niña efectivamente son los familiares que dicen ser, si ese niño o esa niña efectivamente son los que dicen ser. Es decir, había un conjunto de dudas que obviamente de alguna manera implicaba obtener algún tipo de cambio en nuestra forma de accionar. Fue en ese sentido que empezamos a trabajar y tomando la lógica también del proceso de Quito, empezamos a indagar y discutir y reflexionar sobre cómo podríamos solucionar esa situación o mejorar un poco esa situación, y es que surge y fue aprobado en diciembre del 2022 este protocolo para la atención en frontera de niñas, niños y adolescentes extranjeros indocumentados. Pasamos por razones de tiempo, ¿no?, a otra lámina. Nos vamos a encontrar que este protocolo tiene como principios orientadores los principios que claramente están establecidos en todas las reglamentaciones internacionales, en la Comisión de los Derechos del Niño, pero bueno, es el tema del interés superior, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de protección especial, el principio de unidad familiar, el de no devolución, el de no deprivación de libertad, porque está claro que es lógico que no estamos frente a una situación de delito, el no poseer la reglamentación, ni máxime en este caso cuando concretamente un país recién exige a partir de una determinada edad avanzada en determinados documentos y otros países la exigimos a otras edades menos avanzadas. Entonces, en base a esos principios, que son principios orientadores también de la Guía Regional de Mercosur, es decir, acá hay una línea continuista desde la Convención de los Derechos del Niño del 89 a esto que hablábamos del 2017 de la Guía Regional de Mercosur. Pasando a la próxima lámina, y ya en estos
pocos minutos que veo que me están quedando, contarles un poquito cómo intentamos solucionar este tema. Si podés, Mariana, pasar a la próxima lámina, te agradezco. Ahí va. En primer lugar, teníamos que asumir responsabilidades. Nosotros no podemos visualizar este fenómeno como un fenómeno aislado, no lo podemos ver como un compartimento estanco, es decir, no podemos ver esta realidad de, bueno, el sistema migratorio se encarga de la parte migratoria, el INAU se encarga de la parte de infancia y adolescencia, y otros se encargan de la parte de la salud mental y otros se encargan de la parte X o Y o Z. Había que verlo desde una perspectiva sistémica y acá había varios actores que teníamos que jugar algunos roles que no estábamos jugando. Y en este sentido, toda la responsabilidad originalmente recaía claramente en el sistema migratorio. Y nosotros entendíamos, por un lado, que había que dar una respuesta desde el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay. Y en ese sentido, la primera cuestión que tomamos, la primera decisión que tomamos es que no sea solo para una situación de niñas, niños y adolescentes venezolanos, que se transforme en un protocolo global, donde obviamente estén incluidos los niños, niñas y adolescentes venezolanos, o sea, que sea una respuesta general para toda la población menores de 18 años de edad. En segundo lugar, tener una perspectiva sistémica, como decía anteriormente, y INAU, como tal, asumir responsabilidades. Entonces, hasta este momento no entraba nadie que no poseía la reglamentación necesaria. Pero tampoco se trataba de abrir una canilla en la cual entraran todos y el Estado uruguayo estuviera promoviendo el ingreso a territorio nacional sin ningún tipo de documentación y sin ningún tipo, sin poseer determinadas garantías para el ingreso de los propios niños y las propias niñas y adolescentes que pudieran estar en esa situación. Porque claramente no se trata ni de promover el ingreso irregular, pero sí se trata de atender la situación en casos humanitarios del ingreso irregular a nuestro país, pero a su vez dar las respuestas, tratar de dar garantías o mejorar las garantías que ya existían, el poder ingresar con garantías, no de una perspectiva policial, sino de una perspectiva de apoyar, o como por ahí decían en la intervención pasada, generar semillas para que ese estrés tóxico del cual se hacía referencia se disminuya de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo fue la estructura que nos planteamos? Vamos a plantearles 3 escenarios de los grandes posibles de ingreso a nuestro país. Una posibilidad es que se presenten en frontera niñas, niños y adolescentes acompañados de adultos, pero que no posean, obviamente, los niños y los adolescentes la documentación necesaria. En ese sentido, lo que va a hacer el personal migratorio es, de alguna manera, hacer una declaración jurada, ¿sí? ¿Estoy con el tiempo ya? Bien, entonces vamos a hacerlo sumamente rápido. Una opción es esa, que se le hace una declaración jurada. Se le dice, se le pregunta en qué departamento de los 19 van a estar. Se coordina con INAU, se llama inmediatamente INAU para que no se tenga que hacer en ese momento, y al otro día, el día hábil inmediato, equipo de INAU va a hacer la entrevista de manera de poder tener una idea de efectivamente si estamos hablando de que tal persona efectivamente es esa persona que dice ser, ¿sí? En el caso de que esa persona esté todo bien, no hay ningún problema, nosotros lo que vamos a hacer es apoyar a la familia, dar las primeras orientaciones, hacer un seguimiento en el caso que lo entiendan pertinente, pero fundamentalmente ayudarlos al ingreso al territorio uruguayo. En el caso de que no comparezcan a la entrevista, nosotros lo que vamos a hacer, o que se salgan sospechas de la entrevista, lo que vamos a hacer es informarle a todos los actores, Ministerio Público, Fiscalía, Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el caso que sea necesario se va a cerrar la frontera. Pasamos a la segunda lámina, ya voy terminando. Es en el caso de que vengan solos. Ahí directamente, en el caso de que vengan niños solos, el sistema migratorio lo que va a hacer es llamar a nuestra institución se va a presentar en el momento
se va a hacer cargo de la situación y va a hacer un seguimiento, obviamente va a estar en un centro de acogida de nuestro instituto y van a tomar las medidas pertinentes para garantizar, obviamente, todos sus derechos. Pasando a la tercera y última de las opciones, es cuando el personal migratorio identifica claramente que se está frente a una situación de posible trata. Ahí directamente no interviene INAU y el personal migratorio y se identifica, comunica inmediatamente a la Fiscalía. Por último, en la última lámina, esos serían como los tres grandes escenarios, disculpen lo rápido que estoy siendo, es volver a lo regional. Nosotros este tema lo venimos trabajando a nivel del Mercosur, lo seguimos trabajando a nivel de Mercosur, porque obviamente tenemos que tener respuestas similares, y lo venimos trabajando muy especialmente con la OEA y muy especialmente con el Instituto Interamericano del Niño. Nosotros aprobamos recientemente un plan de trabajo bianual 2025-2026, donde uno de los ejes es el fortalecer los sistemas de promoción y protección integral. Y una de las cuestiones que entendimos claramente que eran necesarias atender es justamente cómo cada uno de los países podemos, a través de un mapa, de una georreferenciación clara y establecida y con una actualización periódica, acompañada por los países, pero también liderada por el Instituto Interamericano del Niño, de alguna manera poder claramente tener una respuesta rápida. Saber que en Argentina es el CENAF, pero este tema lo voy a trabajar más rápidamente con determinadas áreas de cada país, que aunque parezca sencillo, no necesariamente lo es, porque claramente muchas veces estamos cambiando las estructuras en nuestros países y es necesario tener una actualización permanente de no solo los puntos focales que cambian cada 2 días, sino fundamentalmente de las áreas que trabajan determinados temas. Eso lo venimos trabajando, es prioridad para nosotros a nivel del Mercosur. Y bueno, disculpen lo rápido y también haberme pasado del tiempo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sergio. Muy interesante todo el trabajo que realizaron con relación al protocolo y una iniciativa que sin duda merece ser replicada en otros países y zonas de frontera de la región. Ahora, para tratar de ajustarnos al tiempo, tengo el gusto de darle la palabra a Alejandra Macías Delgadillo. Alejandra es vicepresidenta y directora nacional de Kids in Need of Defense, KIND, en México. Y Alejandra nos va a comentar del caso de KIND en materia de garantía de representación legal para la niñez no acompañada y los importantes avances que en materia jurisprudencial este proyecto ha realizado en favor de la niñez no acompañada en México. Alejandra, tienes la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando y a nombre de KIND, pues quiero agradecer al diálogo por la invitación para participar en el lanzamiento de esta guía de buenas prácticas de niñez migrante, que sin duda pues es una muy buena herramienta que va a ayudar para la protección de los derechos de la niñez en situación de movilidad. Pues bueno, yo voy a hablar, como mencionaba Álvaro, sobre la garantía de la representación legal de la niñez no acompañada, una muy buena práctica que se está implementando desde KIND. Y antes, pues primero me gustaría mencionar que KIND pues, es una organización internacional dedicada principalmente a la protección de los derechos de la niñez no acompañada y separada. Pues KIND inicia en 2008, fue fundada justamente para cerrar la brecha existente en los servicios legales para niñez no acompañada, y actualmente pues KIND cuenta con oficinas y personal tanto en Estados Unidos, México, América Central y Europa. La siguiente, por favor. Bueno, primero quisiera iniciar mencionando que Estados Unidos pues es uno de los principales países de destino a donde llegan pues miles de niños no acompañados, niños, niñas y adolescentes. Y desde 2019 Estados Unidos ha recibido a más de 450,000 niños no acompañados que buscan protección. Como lo han también mencionado en este webinar, cuando los niños no acompañados viajan solos, pues se enfrentan a muchos desafíos, muchos riesgos,
y cuando llegan sobre todo a la frontera sur de los Estados Unidos, pues hemos identificado muchísimos casos, por decir la mayoría, que de estos niños pues están asustados, están confundidos, no saben qué va a pasar con sus procesos, no saben si van a ser deportados, si tienen algún proceso, pues tampoco saben si van a tener alguien que les pueda orientar sobre estos procesos que han iniciado. Y pues bueno, a medida también como hemos visto en los últimos años, sobre todo en los últimos días, las políticas fronterizas de México y Estados Unidos pues han cambiado muchísimo y pues lamentablemente estas políticas que han estado cambiando pues han sido en condiciones que van deteriorando la garantía y protección para la niñez migrante. Muchos de estos niños que están siendo pues detenidos, están siendo deportados sin hacer una evaluación de su caso, sin poder identificar cuáles son las razones por las que están huyendo de su país de origen y pues son retornados y al ser retornados al país de origen pues identifican nuevamente que las razones por las que salieron siguen ahí, no han cesado esas razones y se ven obligados nuevamente a poder, a salir más bien del país de origen, los ponen en una situación de riesgo nuevamente, como hemos visto también, los países han ido pues poniendo muchas restricciones en las fronteras y los niños, niñas y adolescentes pues optan por otras rutas migratorias donde se enfrentan a muchísimos peligros y pueden ser víctimas de muchos delitos graves. En ese sentido, pues, al no tener una representación legal garantizada, pues, CAIN ha impulsado desde su creación, desde 2008, una red de abogados para que pueda garantizar la representación legal a toda esta niñez no acompañada y separada. Y pues para CAIN es muy importante que se pueda garantizar que ninguna niña o niño esté en un tribunal o en la corte sin una representación de alta calidad. Entonces, es por eso que ha impulsado la colaboración con muchísimas organizaciones, abogados particulares, firmas de abogados, para que puedan garantizar esta protección y sobre todo esta representación legal. En 2018, CAIN lanzó un proyecto de reunificación familiar para familias que fueron separadas y esto pues fue sobre todo para poder afrontar estos casos complejos a través de la ayuda y representación tanto de abogados de CAIN como abogados pro bono. En esta grupo de trabajo, en este programa que impulsa para garantizar la reunificación familiar, pues CAIN también se dio cuenta de que con una política que hubo anteriormente con la administración de Trump, muchas familias estaban siendo separadas bajo esta política de cero tolerancia. Y es por eso también que al ver pues el impacto que tenían también en la niñez y adolescencia esta separación, pues se vio en la necesidad de poder impulsar este grupo de trabajo para no dejar solos a los niños, niñas y adolescentes y lo impulsó sobre todo en 2021 también con el apoyo de la administración de Biden para poder ayudar a poder reunificar a todos estos niños. Entonces también en colaboración con otras organizaciones como otras agencias de Naciones Unidas, se pudieron encontrar a varias familias que habían sido separadas y se pudieron atender muchos de estos casos. Actualmente, pues 40 de estos casos han sido ya reunificados con éxito, 40, me refiero a 40 casos que se empezaron a trabajar desde 2021 en este grupo de trabajo. Entonces, esto ha sido también muy, muy bueno. Y con esta red de abogados pro bono, pues también hemos identificado muchas muy buenas prácticas
y impactos positivos que ha tenido en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Pues con esta red de abogados pro bono se ha tenido un gran alcance para poder representar a muchísimas niñas y niños que han sido separados, y los abogados pro bono y las firmas de abogados pro bono pues han donado muchísimas horas en servicios legales para poder brindar esta protección. Y pues bueno, los servicios legales que se han brindado actualmente han sido a más de 35,000 niñas, niños y adolescentes de 81 países. Y pues CAIN también ha ayudado a muchísimas niñas y niños afectados por la separación familiar a poder brindarles servicios psicosociales para afrontar el trauma y todos estos eventos de los que han pasado desde que fueron obligados a salir de país de origen, pero también durante sus procesos en Estados Unidos. También lo que hemos visto con todos estos servicios legales que se han podido proporcionar y brindar a todas las niñas y niños y adolescentes, hemos visto muchos casos de éxito. Casos de éxito, y por ejemplo me gustaría mencionar un caso de éxito de un niño que en 2018 fue detenido en la frontera sur de Estados Unidos. Este niño estaba viajando con su padre. Al ser detenido, pues fueron separados. El padre fue deportado, el chico es de Guatemala, el padre pues fue deportado a país de origen, a Guatemala, y el chico pues se quedó en Estados Unidos. En ese momento pues fue llevado a una de estas famosas hieleras que hemos escuchado mucho, y en esta hielera ahí pues estuvo un tiempo. Después pasó a la oficina de reasentamiento y refugiados. En esta oficina de reasentamiento y refugiados pues estuvo alrededor de 1 mes y medio. Posteriormente pues bueno, pudo ser entregado a un hermano mayor que también estaba en Estados Unidos, pero durante este tiempo pues este chico estaba pues luchando con todas estas secuelas del haber sido separado de su padre, por todos estos impactos negativos que tuvo, las afectaciones a la salud mental. Y cuando estaba luchando con todo esto, lamentablemente su hermano también tuvo que regresar a su país de origen, a Guatemala, y pues este chico no tenía dónde ir, no sabía tampoco pues cómo afrontar esta situación de estar viviendo solo en Estados Unidos. Y pues CAIN brindó una representación al padre de este chico en país de origen, en Guatemala, para que pudiera tener una solicitud de reunificación familiar exitosa y él pudiera regresar a Estados Unidos para poder reunificarse con su hijo. Entonces, este es un caso de éxito, uno de los muchos casos de éxito que tiene CAIN a través de la garantía de la representación legal. Y pues bueno, otro de los casos de éxito también que hemos visto y que son impactos positivos que también ha dejado pues es a los abogados pro bono, ¿no? Principalmente. Yo por ahí en la presentación les mostraba también un testimonio de un abogado pro bono que pues ha dicho justo que sus casos de CAIN han sido los más gratificantes en los 7 años que ha tenido de ejercicio de la abogacía. Y pues esta persona también refiere que nunca va a olvidar la emoción de cuando le llegó la tarjeta verde por correo a su cliente, y pues son momentos muy satisfactorios, ¿no? Entonces eso también, el ver como todos estos casos de éxito, cómo están ayudando a la protección de la niñez y adolescencia no acompañada, pues motiva también a que los abogados puedan continuar brindando esta representación legal a través de servicios pro bono, que son muy, muy buenos y muy importantes. Bueno, los desafíos que hemos enfrentado con estos casos de pro bono, pues es que la mayoría de las personas, de los abogados pro bono,
pues no tienen experiencia en el tema migratorio. Entonces, al no tener experiencia en el tema migratorio, pues CAIN tiene que brindarles orientación, asesorías, capacitación para que puedan llevar todos estos casos. En ese sentido, pues bueno, CAIN ha desarrollado muchísimas herramientas tecnológicas para que los abogados que están llevando estos casos puedan guiarse, puedan acceder a formatos, escritos, diferente información y puedan llevar estos casos. También CAIN ha ofrecido clínicas a través como servicios de voluntariado para que los abogados puedan ir con CAIN y CAIN pueda brindarles capacitación de 1 o varios días en relación a los casos que están llevando y así puedan continuar con esta representación. Entonces, estos son algunos de los desafíos. Y otros de los desafíos también muy grandes es que pues CAIN tiene que guiar a los abogados a través de los cambios que hay en las leyes y en las políticas de migración. Y pues bueno, recientemente hemos visto también cómo ha habido muchos cambios en las políticas y pues CAIN debe estar preparada o preparado personal de CAIN para poder guiar a los abogados pro bono en todas estas políticas y cómo asesorarles cómo poder llevar estos casos que están representando de todos los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos? Bueno, principalmente creo que es muy importante que se pueda garantizar y priorizar el interés superior de la niñez. Esto es súper importante para que se pueda garantizar también la seguridad física y emocional de todos los niños y niñas y adolescentes migrantes que han sido pues víctimas también de algún delito o que están en riesgo de serlo, que se pueda priorizar esta protección brindando toda la información, pero sobre todo también garantizando la representación legal para que no puedan ser deportados, sino más bien para que puedan acceder a todos esos mecanismos de protección que el país de destino brinda, pero sobre todo también es muy importante que se pueda garantizar la representación legal. Hay muchísimos niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a una representación legal y algo que hemos visto también desde CAIN es que quienes tienen una representación de un abogado o una abogada tienen casos de éxito. La mayoría de sus casos se resuelven con un éxito. Entonces, eso es también muy importante, ya que quienes no tienen, pues no tienen esta protección. Por otra parte, creo que también es muy importante que se pueda garantizar el acceso a servicios de salud, tanto que los niños y niñas puedan acceder a servicios de salud física y mental adecuados, incluyendo pues sobre todo la atención psicológica para aquellos niños o niñas que han experimentado el trauma. Por otra parte, creo que también es muy importante que se puedan desarrollar sistemas de información para recopilar pues toda la información que se tenga, tanto cualitativa y cuantitativa, sobre todo de estos casos, para que se pueda mejorar la toma de decisiones en políticas migratorias. Y por último, creo que también es muy importante que pueda haber una colaboración entre los diferentes países de la región para que puedan desarrollar políticas migratorias que garanticen la reunificación familiar de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. Pues bueno, creo que también estoy sobre el tiempo, entonces yo te terminaría aquí. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Alejandra. Excelente todo el trabajo que CAIN viene haciendo en materia de representación legal para niñez no acompañada. Ahora entonces pasamos a la última de nuestras buenas prácticas a destacar y para ello tengo el gusto de presentarles a Fabiola María Salas Ambrís. Ella es Procuradora Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia en México.
Fabiola se enfocará en abordar el registro de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana del sistema Por tus Derechos, el cual responde a la necesidad de contar con un sistema nacional de datos e información de calidad para facilitar la articulación entre instituciones de atención, protección y restitución de derechos a la niñez y a la adolescencia en México. Fabiola, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. No sé si ya puedan activarme el video, creo que no me pueden ver, pero justo la idea es compartir con ustedes, ya lo podrán ver en la guía, pues el trabajo que se ha realizado en México respecto a este tema que para nosotros es muy importante. Entonces, ya en la guía está la información al respecto, como bien lo han dicho, pues en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se ha trabajado por algún tiempo, algunos meses, en el registro de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana. Y bueno, como introducción, decirles que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se prevé este sistema, que el Sistema Nacional DIF deberá de diseñar y administrar la base de datos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, acompañados y no acompañados. Y bueno, justo la información de este registro es los campos que se deben de tener y la organización en las secciones, en la naturaleza de la información y las autoridades encargadas de recabar esta información, pues están establecidas en la Ley General de los Derechos y justo incluye algunos datos de características sociodemográficas para el uso estadístico. Es un registro que cuenta con distintos operadores de distintas instancias, los cuales a continuación van a poder observar, y es el trabajo interinstitucional que se ha realizado. Es el Sistema Nacional DIF a través de la Procuraduría Federal y con otras áreas como la Unidad de Atención a Población Vulnerable y la Unidad de Asistencia e Integración Social, quienes también colaboran en este registro. De igual manera, el Instituto Nacional de Migración, el INAMI, junto con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es que se integró un grupo de trabajo interinstitucional para ir creando e instrumentando esta herramienta del registro. Algunos impactos positivos del registro es la información básica que se recaba, como las características sociodemográficas de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana. Por supuesto que nos ayuda a conocer los motivos por los cuales las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad dejaron su lugar de origen o residencia, cuál es su destino, y asimismo, pues se recoge la información relacionada a las posibles vulneraciones de derechos. Que esto es muy importante para la Procuraduría Federal de Protección, porque justo en la recabación de esta información en el registro es que damos seguimiento a estos casos que se llegan a identificar de algunas niñas, niños o adolescentes a los cuales se han vulnerado por cualquier situación, pues alguno de sus derechos. Y bueno, justo algunas de las situaciones que hemos encontrado, pues son precisamente violencia, trabajo infantil, reclutamiento por grupos criminales, entre otros. Y bueno, platicarles que ha sido un trabajo, ya les había comentado, de algunos meses, años, en los que pues primeramente se tuvo que elaborar un convenio entre el Sistema Nacional DIF y el INAMI. Se empezaron a trabajar algunas propuestas porque el INAMI ya recababa alguna información y tenía sus bases de datos, pero la idea era retomar estos trabajos, valorar la integración de los datos que ya se obtenían y actualizar esas bases. Entonces, a partir de ello, se iniciaron algunos trabajos para actualizar estas bases e integrar algunos campos. Vimos la necesidad de abonar algunos otros datos que para nosotros eran importantes, designar enlaces de cada una de las dependencias que estuvieran al tanto del diseño de este registro, y se fue elaborando en un prototipo de base de datos de niñas, niños, adolescentes en contexto de movilidad.
y hasta que se tuvo por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información del Sistema Nacional DIF, pues un desarrollo propiamente en el que ya se pudieran pues contener estos campos y se pudiera tener una versión para que se empezara a capturar la información. Y es así que pues a través de sesiones de capacitación, de estos convenios, estos acuerdos, para que el INAMI transfiriera la información que ya tenía y se empezaran a generar algunos usuarios y contraseñas, que en el 2022 el estado de Chiapas inició propiamente con la operación de este registro. Ya poco a poco se fueron sumando algunos otros estados como Baja California, y en 2024 ya las Procuradurías de Protección y los CEDIF, los DIF estatales, pues ya cada uno tiene su usuario, su contraseña y son capaces de capturar esta información y crear registros en esta base que nosotros tenemos. La idea es evitar duplicidades de registro y mantener también este histórico de información que cada dependencia va subiendo a nuestro registro. Y bueno, como les comentaba, fueron varias reuniones de trabajo en las que pues el Sistema Nacional DIF y el INAMI acordaron que transfirieran la información que ellos tenían en su sistema, que es conocido como Sirena, el Sistema de Información y Registro de Niñas, Niños y Adolescentes y Adultos Acompañantes, para que se transfiriera toda esta información al registro de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana a cargo de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. La organización de este registro es básicamente en datos generales, datos de ingreso al país, causas de migración, condiciones de tránsito, factores de riesgo y datos de alojamiento, y algún apartado de archivos multimedia en donde pueden subir algunos documentos, algunas capturas o fotografías que se requieren en el sistema. Hay diferentes instancias involucradas en este registro. Justo el INAMI es quien captura los datos generales, es quien inicia en la mayoría de los casos y captura información de su competencia, pero también COMAR, también el Sistema Nacional DIF, los 32 DIF estatales y los DIF municipales capturan información en el ámbito de su competencia. Y es la Procuraduría Federal y las Procuradurías estatales que también se encargan de hacer la revisión y actualización de esta información. Ya en la guía podrán observar a detalle los campos con los que contamos en este registro, de los cuales ya les hablé, que es datos generales. Por cada una de las niñas, niños y adolescentes se les asigna un folio, los datos de ingreso al país, la situación jurídica, las causas de migración, es decir, los motivos por los cuales estas niñas, niños y adolescentes dejaron su lugar de origen, las condiciones de tránsito, los factores de riesgo, que es aquí donde la Procuraduría Federal ve pues esta gran oportunidad de identificar vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes, y pues también es donde iniciamos el trabajo para la emisión de las medidas de protección y los planes de restitución de derechos. Los datos de alojamiento, que también son muy importantes, y como les decía, el apartado de multimedia, donde se suben archivos de imagen, video, audio. Y bueno, los desafíos y lecciones que hemos aprendido es la posibilidad de que las Procuradurías de Protección y los DIF estatales sean capaces de crear registros evitando duplicidades, lograr una interoperabilidad entre los registros administrativos, porque este no es el único registro que tiene la Procuraduría, y la idea es que haya una misma versión, un mismo sistema operativo en el que puedan pues habitar estos registros y también tener una interoperabilidad. Incorporar a las entidades federativas en este registro y lograr datos históricos. Y por supuesto, pues que podamos tener el acompañamiento y capacitación a todas las entidades federativas, sobre todo a las que tienen mayor flujo migratorio, como Baja California y Chiapas. Algunas recomendaciones que hemos también identificado es construir
una mayor capacidad operativa con las que puedan contar las Procuradurías de Protección, también mejorar la capacidad operativa e infraestructura para justo poder afrontar los retos que implica el cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana y, por supuesto, estrechar la coordinación y articulación con actores clave para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Para nosotros es muy importante continuar con esta vinculación interinstitucional, con estos trabajos, porque creemos que este registro es una gran herramienta que nos puede ayudar no solo a las instituciones de gobierno, sino a todos los actores interesados en garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes que transitan por nuestro país. Es importante que en esta guía pues pueda observarse lo que ya hay respecto a este registro y que puedan también conocer pues los trabajos que se realizaron para lograr tenerlo ya actualmente, los campos con los que se cuentan y sobre todo que esta información estadística que se obtiene, pues a partir de ella se puede generar políticas públicas de atención a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Creo que pues es un gran trabajo, felicito y reconozco pues la invitación a este diálogo y sobre todo el poder compartir las experiencias, estas buenas prácticas. Es un material que debemos de difundir entre todos para que podamos observar el contenido de esta guía y puedan ustedes también cualquier duda o cualquier comentario que haya al respecto, pues externándolo para poder con nuestras experiencias ir generando mejores acciones de atención a todas las niñas y niños y adolescentes. Muchas gracias y aquí estoy pendiente. Muchísimas gracias a usted, Procuradora Salas Ambrís. Ha sido un gusto escucharla. Y ahora pasaríamos entonces a una breve sección de preguntas y respuestas. Inicialmente teníamos previsto tener preguntas individuales para cada uno de los panelistas y pensando en cuestiones concretas respecto a las experiencias que nos compartieron. Pero por razón del tiempo y de ser respetuosos con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, lo vamos a básicamente centrar en una sola pregunta general para todos los panelistas. La idea es que podamos tener sus reflexiones en un minuto máximo, pero básicamente la idea es pensando en que varias de las iniciativas expuestas por ustedes son iniciativas que vienen, por ejemplo, desde el sector de la academia, desde entidades públicas, desde organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son las reflexiones de ustedes en el desarrollo de estos proyectos e iniciativas con relación a la importancia de la articulación en la generación de estas iniciativas, de la utilización de evidencia en el desarrollo de las mismas en momentos en donde el uso de la evidencia suele parecer bajo tantos ataques? ¿Y cuáles son como factores claves que ustedes destacan en el desarrollo de las mismas? Pero sobre todo pensando mucho en eso, articulación, sostenibilidad y factores claves en la implementación de las mismas. Gracias. No sé, si quieren empezamos en el orden en el que arrancamos las presentaciones, así que María Alejandra, Sergio, Alejandra y por último la Procuradora Salas. Gracias, Álvaro. Pues yo resaltaría dos temas. Creo que es vital tener cada vez más este tipo de espacios donde se puedan plantear diferentes iniciativas y ver la forma de articulación y de apalancamiento entre unas y otras. Creo que muchas veces estamos haciendo esfuerzos conjuntos porque no necesariamente iguales en los mismos países o entre la región y podemos aprender mucho los unos de los otros, pero también poder complementar los esfuerzos que hacemos. Es muy difícil y creo que pues no lo hablo solo a nombre de semillas, de apego y lo que hacemos nosotros en el territorio. Llegar a las comunidades no es fácil, así tengamos un modelo que lo facilite, pero no es fácil generar esa confianza y ese arraigo dentro de las comunidades y tener el potencial de poder complementar los esfuerzos que ya hemos venido haciendo puede ayudar muchísimo. Y lo otro que resaltaría y es, para las entidades públicas es muy costoso en términos políticos, en términos económicos,
poder hacer evaluaciones de impacto o poder hacer pilotos de iniciativas que funcionen. Las entidades privadas, por así decirlo, o de organizaciones de la sociedad civil, tenemos esa capacidad. Es mucho más fácil para nosotros hacerlo, pero sí necesitamos de las entidades públicas para poder escalarlos. Entonces creo que es importante aprender y acoger el conocimiento que se da, bien sea desde la academia, desde las organizaciones civiles, con las iniciativas que funcionan para que puedan ser escaladas a través de recursos públicos. Perfecto, muchísimas gracias, María Alejandra. Sergio. Sí, muchas gracias. Yo estoy en sintonía con lo que venía planteando María Alejandra, bueno, voy a hacer lo más sintético posible. Creo que una de las cosas que es claro y evidente, que este tipo de instancias, como tú lo decías, María Alejandra, son claramente necesarias. Es decir, el producir conocimiento y de alguna manera el hacer colectivizar el mismo a los distintos actores, a los distintos países, a la sociedad civil, sobre cómo vienen trabajando los países en determinados temas, es fundamental. Incluido el tema de las cosas que no hemos podido solucionar, el poder generar instancias para reflexionar también sobre los temas que no hemos podido solucionar. Porque seguramente, si nosotros pudiéramos profundizar sobre ese tenor, indudablemente van a surgir elementos de otros actores que han podido dar ese paso que nosotros no hemos podido y viceversa. Entonces, por un lado, seguir la promoción de este tipo de actividades. A nivel país se me ocurre también, nosotros estamos hablando de una actividad de la OEA, en el caso nuestro de la OEA vinculada a infancia. Nosotros formamos parte, el Estado uruguayo forma parte del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, que es el organismo especializado en materia de infancia y adolescencia. En ese sentido, invitar a todos los actores, a todos los países, ya que hemos aprobado el tema, le hemos dado prioridad al tema de la migración infantil y adolescente, a seguir trabajando en el cumplimiento de ese plan estratégico 2023-2027 que no hace mucho hemos aprobado y que hay que darle forma, hay que darle contenido, y creo que el compromiso de todas y de todos está. Entonces, a nivel país, creo que esa es una opción también muy válida y muy necesaria. Y un tercer camino que se me ocurre y que vincula también a otros actores, no necesariamente a los estados solamente, sino también a los estados con la sociedad civil o a los estados y la sociedad civil en conjunto, el promover la cooperación internacional. Nosotros, el conocer experiencias exitosas, el conocer necesidades de otros países, nos permite juntarnos y a través de, por ejemplo, la cooperación sur-sur, establecer un intercambio en los cuales todos podamos fortalecer y en aquellos lugares donde estamos débiles y transmitir en aquellos lugares donde tenemos fortalezas para que otros puedan de alguna manera instrumentar a su medida, porque no hay recetas para nada y mucho en este campo. Así que creo que el tema de la cooperación internacional también puede llegar a ser un elemento muy interesante para seguir mejorando en clave de derechos nuestras prácticas. Vale. Muchas gracias, Sergio. Alejandra. Y pues yo también coincido con lo que han mencionado las personas que me antecedieron. Creo que es muy importante establecer mecanismos de cooperación, mecanismos transnacionales, sobre todo para la protección de la niñez migrante, compartir esas buenas prácticas, y creo que también sería como muy bueno que entre los gobiernos puedan fomentar esta cooperación regional a través de acuerdos bilaterales donde se puedan implementar guías, lineamientos para garantizar la reunificación familiar en el caso de la niñez que ha sido separada. Creo que eso sería muy bueno, que se puedan materializar estos acuerdos. Y por otra parte, creo que también a nivel nacional, pues, tener una colaboración entre las diversas instituciones encargadas de brindar la protección a la niñez migrante y la sociedad civil. Creo que sería eso también muy bueno, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la representación legal. Lamentablemente, en algunos países, las autoridades que están encargadas de brindar esta protección
no cuentan con el suficiente recurso humano para poder dar esta representación legal a la niñez y pueden auxiliarse pues de diferentes abogados particulares, de clínicas jurídicas, de organizaciones que brindan estos servicios. Creo que eso sería muy bueno y podría pues solventar, ¿no? Como esta deficiencia que se tiene en algunos países para que se pueda garantizar toda esa protección que requieren. Vale. Gracias, Alejandra. Procuradora Salas. Gracias. Una disculpa, pues justo eh, 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 la idea de yo quisiera en este Estamos teniendo problemas para escucharle, procuradora. caso, pues la articulación interinstitucional, la importancia A ver, ¿quiere? A ver si me ve aquí. Creo que están las mismas. Le escuchamos, procuradora. Hola, muchas gracias. Estoy teniendo fallas aquí en la señal, pero bueno, la idea es compartirles que a través de este registro, pues también nos da oportunidad de tener una trayectoria de todas estas niñas, niños y adolescentes y poder también implementar políticas públicas para atención específica a estos casos que se presentan. Entonces, pues yo creo que estos espacios nos dan oportunidad y la presentación de esta guía nos da también pues la necesidad de identificar qué herramientas se han implementado, cuáles podemos seguir utilizando, cuáles son estas buenas prácticas que podemos replicar en nuestros países y sobre todo, como ya lo han mencionado, pues que entre los países de la región podamos tener comunicación y podamos compartir pues estas importantes avances que hay en la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que hay todavía muchos retos, hay estos cambios que día a día se presentan, pero para nosotros es importante continuar con la atención. Con la atención. Muchas gracias, procuradora Salas. Yo creo que con esto concluiríamos el webinar. Muchísimas gracias para todas y todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Como han señalado mis compañeros del diálogo y de la OEA, la guía está disponible en las páginas web tanto del Diálogo Interamericano como del Departamento de Inclusión Social de la OEA. Les invitamos a consultarla y a utilizarla. La idea con este trabajo es que la guía sea un trabajo, un instrumento vivo. En la guía se reflejan 11 prácticas de diferentes tipos de actores y que abordan diferentes temáticas en países de la región. Pero nuestra intención es seguir nutriendo estas buenas prácticas que se vienen dando en países de la región y más ante las nuevas dinámicas migratorias que enfrentamos. Yo creo que algunas de las cuestiones que podemos extraer de las excelentes intervenciones que hemos tenido el día de hoy es que en materia migratoria vemos cómo las respuestas que se tienen que dar a la población migrante y en particular a niñas, niños y adolescentes implican la interacción de un ecosistema de múltiples actores, donde las organizaciones de la sociedad civil, la academia, las instituciones públicas, el sector privado, los medios de comunicación, juegan un rol sumamente importante, pero no necesariamente vemos que esos ecosistemas siempre se estén comunicando o se estén articulando de manera adecuada por falta de legislaciones en la materia, por falta de voluntad política en algunos casos, por escasez de recursos o por la falta de capacitación de funcionarios públicos. Otra de las cuestiones importantes a destacar es
en los últimos 10 años hemos visto avances importantes en el desarrollo de normativas y estándares para la protección de la niñez migrante, los cuales han alimentado procesos como los del protocolo de Uruguay o el registro sobre niñez migrante en México. No obstante, todavía es mucho lo que falta en términos de tener políticas integrales para la protección de la niñez migrante. Entonces, en ese sentido, y es algo que destacaban cada uno de nuestros panelistas, respuestas multisectoriales son sumamente importantes y respuestas que involucren el enfoque de la sociedad como un todo. María Alejandra señalaba cómo la academia o cómo el sector de las organizaciones sociales pueden iniciar pilotos y asumir el riesgo que implica hacer pilotos o pruebas de proyectos que luego eventualmente pueden ser escaladas a nivel estatal. Pero todo esto requiere el trabajo en el equipo, la articulación y procesos multilaterales, precisamente en tiempos donde las acciones multilaterales parecen ir en retroceso. Y por último, la importancia de seguir trabajando sobre la base de la evidencia. Las iniciativas en materia de representación legal, de atención a niñez en situaciones de impacto de salud mental, así como de sus cuidadores o de sus familias, o de la atención a niñez migrantes llegando a zonas de frontera o en tránsito por el país, evidencia una importancia de trabajo en la identificación de las necesidades de esa población y cómo a partir de esa evidencia se pueden desarrollar intervenciones que respondan a las necesidades particulares de estas personas. Entonces, yo creo que esos son algunos de las lecciones aprendidas que podemos extraer de todo lo que se ha compartido hoy. Hay muchas más prácticas en la guía, las cuales invitamos a revisar e incluso a impulsar para que sean utilizadas en sus países, pero también la invitación desde el diálogo es a que otras prácticas que no hayan sido identificadas y que crean que puedan nutrir esta guía o que puedan nutrir otros productos que vengamos haciendo desde el grupo de trabajo de niñez migrante, que las compartan con el diálogo y podemos ver la manera de hacerlas accesibles a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno, la invitación es entonces a seguir trabajando.